Dios les bendiga, hermanos, en este día. Vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy y vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos bendiga, que nos ayude a entender y a comprender el mensaje que tiene hoy para nosotros. Amén. Bendito Dios, en esta mañana te agradecemos la vida, la salud y las fuerzas que tú nos das cada mañana para levantarnos. Padre, queremos rogar tu presencia y tu bendición en tu palabra, Señor. Danos de tu gracia para poder expresarla con amor y con temor en nuestro corazón, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por este día y te rogamos que sea de bendición para cada uno de los que nos escuchan y nos ven. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén. Hermanos, en este día vamos a iniciar con el título de mi plática. Se llama De lo imposible a lo posible, y vamos a ver tres historias que eran casi imposibles pero posibles con Dios. Y vamos a ver el texto base que hoy tomé el día de hoy. Se encuentra en Romanos capítulo 11 versículo Romanos capítulo 8 versículo 11 dice: y el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto está en Romanos 8:11. ¿Sí? Y vamos a ver, a mí me encanta este versículo porque dice: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Ese espíritu de poder, de victoria que levantó a Jesús de entre los muertos, dice la Biblia que está en nosotros, mora en nosotros. O sea, tenemos un espíritu de poder y de vida. Así que vamos a ver en esta tarde la historia de, yo creo que ya se la saben, se encuentra en Números capítulo 13 versículo 27, Josué y Caleb. Esta historia es referente a los espías, a los 12 espías que fueron mandados a ver la tierra donde iban a habitar, donde Jesús les dijo que les daría una tierra que fluye leche y miel. Vamos a ver que dice la Biblia ahí en Números capítulo 13, si lo quieren abrir, o si no, pues yo lo voy a abrir. Dice, las vamos a relatar nada más vamos a parafrasear algunos, vamos a ver algunos versículos nada más. Dice la Biblia que estos hombres fueron a ver la tierra durante 40 días, fueron a checar cómo estaba, qué había, qué no había. Y dice la Biblia que estos hombres, cuando regresaron de recorrer ese lugar, ciertamente encontraron que era tierra que fluye leche y miel, porque dice la Biblia que cuando traían un ramo de uvas, entre 2 personas lo cargaban. O sea que había abundancia, había riqueza. Pero dice que cuando estos hombres, 10 espías de ellos, dieron un informe negativo. Dice la Biblia que ellos dijeron: sí, es una tierra muy rica, una tierra donde fluye leche y miel, pero ellos dijeron: pero no podremos. Ellos dijeron: no podremos porque ese pueblo es más fuerte que nosotros. En ese pueblo hay gigantes, en ese pueblo hay gigantes que nos van a comer vivos. Dice, estos espías, cuando dieron su informe negativo, exageraron las cosas, porque dice el versículo en Números 13, capítulo 13, versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, es una exageración. Si los gigantes vivían ahí, ¿cómo iban a tragar sus moradores? O sea, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Esta exageración, y también dice: y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, ¿en qué mentalidad tenía este pueblo que dice que ellos se veían como langostas? Cuando venían de ver el poder de Dios que había hecho cuando cruzaron el mar, ¿verdad?
estos 10 espías fueron muy negativos, vieron lo malo, cuando Dios les había dicho que era para ellos esa tierra. Pero dice la Biblia que había 2 espías, Josué y Caleb, que ellos vieron lo positivo. Ellos dijeron, sí hay eso, pero Dios está con nosotros. Sí hay eso, pero Dios nos dijo que esa tierra era para nosotros. Entonces ellos tenían una mentalidad, sí vieron a los gigantes, sí vieron los problemas, la situación que iba a ser difícil, pero dijeron, pero si Dios está con nosotros, vamos a poder. Y vemos que esta negatividad de estos 10 espías, el pueblo escuchó más lo negativo. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos empezaron a llorar, empezaron a quejarse y dijeron, ¿para qué salimos? ¿Para qué nos venimos? Este pueblo nos va a matar a nuestros hijos. Y todo lo negativo y miedosos, que entraron en un miedo que los paralizó, que se asustaron, que querían regresarse. Y hermanos, en estos días la situación que vemos también se torna difícil. También se torna a veces intranquilo, se torna a veces que a veces nos paraliza o nos da miedo lo que está pasando. Pero si tenemos a Dios, como lo dijo Josué y Caleb, si tenemos a Dios, Dios nos va a ayudar, ¿sí? Y dice la Biblia, y yo quiero que vayamos al capítulo 14, cuando dice la Biblia que Dios escuchó esto. Dios escuchó las quejas, escuchó cómo el pueblo se sintió miedo, y dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 27, el versículo 11, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aquí el Señor le dice a Moisés, este pueblo me está haciendo enojar porque no me creen. Este pueblo ya vio lo que hizo y ¿por qué no me creen? Que con Dios, dice, todo es posible. A pesar de que este pueblo venía del desierto, había cruzado el Mar Rojo y sin ahogarse, había cruzado todo este pueblo que era numeroso. No sabemos cuánto tiempo estuvo el mar abierto y pasó este pueblo en lo seco. Habían estado en el desierto y había mandado Dios columna de fuego para la noche, columna en el día para tener sombra. Dice que su calzado no se acababa, tenían comida siempre. Y el Señor le dice, ¿hasta cuándo este pueblo no me cree que yo estoy con ellos? Dios se enoja cuando dudamos de Él, cuando no creemos a sus promesas, a sus palabras. Por eso Josué dice que no seamos, de Josué 14:9 le dice al pueblo, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no temáis. Esa palabra tenía que ser suficiente para él, para el pueblo. No temáis, Dios está con nosotros. Y esa palabra debe ser suficiente para nosotros en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que a veces tenemos intranquilidad. Tenemos que creerle a Dios, que Dios está con nosotros. Y la segunda historia que vamos a ver también es David y Goliat. Yo creo que muchos y todos no la sabemos, David y Goliat. Cuando David se enfrenta a este hombre, dice la Biblia que casi medía 3 metros de altura, llevaba una armadura de 50 kilos, su espada dice que pesaba más de 6 kilos, por eso la Biblia refiere que llevaba siempre un escudero, ¿sí? Y dice la Biblia que cuando David escuchó que este gigante estaba como burlándose del pueblo y decía, ¿quién quiere venir a enfrentarse contra mí? Cuando David escuchó esto, él dice que se levantó y dijo, ¿quién está alardeando? ¿Quién está ahí? Vamos a ver la historia que está en Samuel, primera de Samuel 17. En el versículo 26 dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David se levanta y dice, ¿quién está? Si nosotros tenemos un Dios poderoso, ¿quién está provocando la ira de Dios? Y dice que entonces
dice la Biblia que cuando Goliat se levantaba para decir ¿quién va a pelear contra mí? Dice que todo el ejército de Saúl estaba al frente, pero ninguno se atrevía a enfrentar a Goliat. Lo veían tan grande, porque sí estaba grande, dice que es un gigante, 3 metros casi de altura, y David no tuvo miedo. David le dijo a Saúl: Saúl, yo quiero ir a enfrentar a ese incircunciso, quiero enfrentar a ese gigante Goliat. Y le dijo: pero ¿cómo? Tú no, estás muy pequeño. Dice la Biblia que tal vez, bueno, no dice la Biblia, otra información, se cree que David tenía como 18 años más o menos, era un jovencito. Pero dice la Biblia que David le respondió a Saúl en el capítulo 17, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese un oso, fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y Jehová esté contigo. Este David tenía una plena confianza en quien había creído, quién era su Dios, ¿sí? Él estaba diciendo: el Dios me ha salvado del oso y del león. Estos animales que son los más feroces, tal vez son los más feroces, Dios había librado a David. Y David tenía esa confianza en Dios, que Dios así iba a guardar. Estaba tomando a este gigante como este animal feroz, pero que Dios le iba a dar la victoria. Y dice que él se enfrenta contra Goliat. Y ya vimos que Goliat estaba cubierto, tenía toda una armadura que no había por dónde. Dice la Biblia que dice: tú vienes a mí, le dijo David a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David lo único que llevaba, dice la Biblia, que eran 5 piedritas que había juntado en el río, pero sobre todo llevaba la fe y la confianza de que quién era su Dios. El pueblo estaba asustado, el pueblo estaba escondido tal vez, porque estaban escuchando a ese gigante, porque él decía: si yo los venzo, ustedes van a ser mis siervos. Este pueblo estaba intranquilo, estaba lleno de temor, estaba asustado, pero David tenía un Dios poderoso. Y ese Dios lo tenemos nosotros en estos tiempos, porque dice la Biblia que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Nuestro Dios es gigante también, hermanos. Dice un versículo de la Biblia, ahorita más adelante lo vamos a ver, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él también es un gigante. Dios con nosotros. Dice la Biblia también: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, tengamos esta fe de David, tengamos esta certeza, esta seguridad de que tenemos un Dios poderoso, ¿sí? Y dice la Biblia también, hermanos, el versículo 42 me llama la atención de ahí de Primera de Samuel, dice, o el 47, dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, las luchas, los problemas, las situaciones que pasamos, que tenemos y que a veces nos tienen intranquilos, que a veces nos asustan y nos dan miedo, hermanos, pongámonos en las manos de Dios, porque dice la Biblia que de Él es la batalla. Él pelea por nosotros. Lo que nos toca a nosotros es creerle a Dios, que Él está con nosotros como poderoso gigante, ¿sí? Y la otra pequeña historia que traigo, hermanos, en esta mañana es la sobre Pedro. Cuando Pedro camina sobre el mar, cuando dice la Biblia que Jesús les dijo: vayan al otro mar, al otro lado del mar, y yo los alcanzo. Y dice que ellos subieron a la barca, y estando en medio, dice que vino una fuerte tempestad.
¿verdad? Ellos estaban en medio de esta tormenta, de esta tempestad. Dice que las olas se levantaban. Dice ahí en San Mateo 14:22, vamos a ver qué dice, San Mateo 14:22. Dice la Biblia que ya era de madrugada, hermanos, cuando Jesús viene caminando sobre el mar. Dice ahí en el capítulo 14, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Los discípulos estaban en esta barca donde Jesús les había dicho que fueran, pero dice que estaban las olas. Y dice que Jesús venía de noche, en la madrugada, se cree que tal vez eran las 2, 3 de la mañana. Y cuando vieron a Jesús que venía, se asustaron, tuvieron miedo, pero Jesús le dijo: no tengan miedo, soy yo. Y dice Pedro, muy valiente, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Y Jesús le dijo: sí, ven. Y dice que entonces Pedro va hacia la barca, sale hacia la barca y dice la Biblia: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Cuando dice andaba, quiere decir que caminó. Sí, caminó. No sabemos cuántos pasos o cuántos kilómetros, pero dice andaba sobre las aguas para ir con Jesús. Pedro, en medio de esa tormenta, que en medio de ese susto, dijo: yo voy con Jesús. Y él, muy valiente, fue y caminó. Pero dice la Biblia en el versículo 30: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Hermanos, cuando hay situaciones difíciles, tenemos que ver a Jesús siempre. Porque si perdemos de vista a Jesús, nos hundimos, nos da miedo, así como Pedro. Dice que él iba caminando sobre el mar, pero iba viendo a Jesús. Pero cuando vio las tormentas, las olas, tuvo miedo y gritó: Señor, sálvame. Dice, comenzó a hundirse. Hermanos, las situaciones difíciles a veces nos asustan, nos paralizan, a veces nos intranquiliza. Tenemos insomnio a veces porque por la situación difícil, no sé, el trabajo, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, está enfermo una persona, un familiar. Esa situación nos da miedo, nos asusta. Pero hermano, no dejemos de ver a Jesús, que Él nos promete que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando desviamos nuestra vista, cuando vemos el problema, cuando vemos la situación y desviamos nuestra vista, entonces sentimos que no podemos. Pero con Jesús sí lo podemos, porque la Biblia dice, yo les decía que estaba esta palabra en Jeremías 20:11. Dice así la palabra de Dios: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos, si Jehová dice que Él está con nosotros, tenemos que creerle. Tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios poderoso. No dudemos como lo hizo este pueblo. Les dijo el Señor: ¿por qué dudan? ¿Por qué no me creen si ya hice muchos milagros? Hermanos, yo les aseguro que más de uno de nosotros y más de un milagro Dios ha hecho en nuestra vida. Recuerde usted lo que Dios ha hecho. Recuerde cómo Dios le ha respondido cuando ha clamado. Tenga fe en ese Dios que le ayudó, que le sostuvo, que le sacó, que le proveyó. Va a seguir haciéndolo. Simplemente ponga su vista en Dios. No desvíe su vista. No ponga su vista en el problema, en la situación. Dígale: Señor, mira, aquí está, lo pongo en tus manos. Ponga su fe en Dios. Créale más a Dios. Dice también la palabra de Dios en Isaías 42. En Isaías 42, y me gustó cómo está en la nueva versión viviente.
Isaías 42, 13. Dice: el Señor será poderoso guerrero, lleno de ira contra sus enemigos, lanzará un fuerte grito de guerra y vencerá. Ese Dios tenemos, un Dios de guerra, un Dios poderoso que nos defiende, hermanos. Así que tengamos fe en nuestro Dios, que dice que saldrá como gigante, como hombre de guerra. Dice también en su palabra, hermanos, confiemos en la palabra de Dios. En el Salmo 121, también ese salmo está precioso cuando dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué Dios tenemos? El Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Y cómo no nos va a ayudar en problemas, en situaciones, hermanos? Así que ponga su vista en Dios, en su palabra, créale. No dudemos como los 10 espías. Y les dijo Dios: ¿no han visto las maravillas que hice? ¿Por qué dudan? ¿Por qué no me creen? ¿Sí? Entonces tengamos esa fe, esa certeza, esa seguridad de quién es nuestro Dios, como David dijo: si mi Dios me ha librado del león y del oso, ¿cómo no Dios me va a librar de este filisteo, de este gigante, de este Goliat? Hermanos, así tengamos esa fe, esa certeza como lo tuvo David, en quien ha creído, hermanos. Miren, yo sé que muchas veces se levantan gigantes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Lo vemos en nuestro país. La situación se está poniendo difícil y es un gigante, hermanos, que podemos vencer si le creemos a Dios, hermanos. Tengamos esa fe, tengamos esa confianza en nuestro Dios, que no nos aflija la situación. Sí está difícil, pero no imposible, porque ustedes creen. El título de mi plática era ¿cómo? De lo imposible a lo posible. De lo imposible porque por ejemplo, David y Goliat. Era imposible que ese jovencito sin armadura, jovencito pequeño, dice la Biblia que era un jovencito, o sea que era no tan alto, ¿cómo pudo vencer a un gigante, hermanos? Él decía: no vengo a ti con espada, sino vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos que levantarnos, hermano. En el nombre de Jesús podemos vencer la pobreza, vencer la enfermedad, vencer cada situación difícil que se nos ponga, pero en el nombre de Jesús. Por eso el versículo que yo tomé, hermanos, ¿cómo decía? Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice así la palabra del Señor: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Y dice que ese poder lo tenemos nosotros. Era imposible que alguien resucitara, pero Dios lo hizo posible. Entonces, hermanos, de lo imposible podemos hacer lo posible, pero en Dios, como dice el texto. Y el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, está en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Hermanos, si tú te sientes desmayar, si tú sientes que no puedes, si tú sientes que ya es muy difícil la situación, clama al Espíritu Santo. Dice que Él nos va a vivificar, nos va a dar vida, nos va a dar fuerzas, pero confiemos en ese espíritu de poder, hermano, el Espíritu Santo que está con nosotros, porque dijo Jesús: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, el Ayudador, el que está con nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, hagamos lo posible, lo imposible a lo posible en el nombre de Jesús. Levantémonos, levante sus fuerzas, levante su mirada a Jesús, así como Pedro iba caminando, pero cuando la desvió se hundió, hermanos. No, mire su fijada. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siente que no tiene fuerzas, clame a Dios, pero solamente a Dios, a nadie más, solamente a nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, yo quiero invitarles para que hagamos una oración, para que Dios
nos dé esas fuerzas, porque lo prometió, hermanos, y lo vemos en Isaías 41. Dice, ¿cómo dice Isaías? Dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El 13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor quiere ayudarnos, pero pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, hermanos, en Dios. Y dice el Salmo 139. Dice el Salmo 139, hermanos, 38, 7. Y si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Con la ira de mis enemigos, contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Vieron, hermanos? Si estamos en medio de la angustia, el Señor nos va a vivificar, nos va a dar nuevas fuerzas. Y también el versículo 3 dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Hermanos, tenemos que clamar a Dios y Él nos va a dar nuevas fuerzas. Hermanos, hay gigantes que se están levantando contra nosotros, pero en el nombre de Jesús los podemos vencer. Yo no sé cuál es tu gigante el día de hoy. Tal vez una enfermedad, tal vez una angustia, una enfermedad, algo difícil que te está costando a ti. Tal vez ahorita la situación, la economía está difícil, tal vez vemos que ya no nos alcanza y es un gigante que nos inquieta como padres o los hijos, tal vez algunos en la escuela, no sé cómo les está yendo, pero todos a veces vemos gigantes que se levantan contra nosotros, pero el Señor dice, confía, yo estoy aquí como poderoso gigante para defenderte. Y dice, y tú tienes un espíritu de poder que está en ti, que está en mí, hermanos. Usemos de ese gigante poderoso que es nuestro Dios, hermanos. Apóyese en la palabra de Dios, confíe en ella, créale más a Dios. Yo sé que muchos ya no sabemos muchos textos, saben, muchos hermanos ya se saben mucha palabra de Dios, pero a veces nada más no la sabemos, pero no la creemos y no la practicamos. Necesitamos practicar la palabra de Dios en nuestra vida para derrumbar esos gigantes que se están levantando en estos tiempos, que se están levantando contra nuestras familias, hermanos. Fíjense que hace tiempo leía yo, siento no haberlo encontrado, leía no sé qué era, una muchacha escribía que el diablo tal vez se había levantado, no sé si haciendo esta enfermedad, no lo sé, hermanos, pero decía, el enemigo tal vez con esta pandemia cerró los templos, cerró las iglesias, y tal vez para que ya no buscáramos de Dios, no lo sé, pero decía ahí el texto, pero él no sabe que se están levantando iglesias en los hogares, y eso es lo más poderoso, unirnos como familia en oración, en ruego, en creerle más a Dios, hermanos, porque Dios está con nosotros. El enemigo ya está vencido. Vamos a tomar esa victoria que ya nos dio, que lo vemos imposible, pero posible con nuestro Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra que nos conforta cada día y cada mañana, Señor. Ayúdanos a tomarla, a creerla, Señor. Ayúdanos a derribar todo gigante que se levanta en nuestra contra, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Ayúdanos a creerte en cada aspecto de nuestra vida física. Si alguno enfermo, alguien está enfermo, si alguien está padeciendo algo y tal vez no le alcanza o tal vez no ve la sanidad, ayúdale a creer en ti, porque tú eres nuestro Dios sanador. Si alguien
alguien le está faltando la economía en su hogar, el alimento, Señor, yo te ruego que tú les proveas, porque tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor, Señor. Te rogamos, Señor, por tal vez una aflicción emocional en el hogar como familia, Señor. Ayúdanos a creerte que tú estás con nosotros y en nosotros. Y dice tu palabra que ese espíritu de poder que levantó a Jesús de los muertos está con nosotros. Ese mismo espíritu, Señor, lo podemos usar para tener victoria en el matrimonio, en los hijos, con los hijos, en la familia, en el trabajo, Señor. Ayúdanos a tomar esa victoria, Señor. Ayúdanos a hacer de lo imposible lo posible con tu poder, con tu mano de poder que nos sostiene cada mañana. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú no nos dejas solos, sino nos dice: no temas, yo te ayudo, clama a mí, yo te responderé. Ayúdanos a creerte más, Padre. En el nombre de Jesús está nuestra vida. Vivifica esos corazones que a veces tienden a desmayar ante la situación. Dale fuerzas al hermano, al amigo, al padre, al esposo, a la hermana, Señor, que tal vez siente que no puede con la situación. Vivifica sus fuerzas, fortalece su fe, Señor. Anima nuestros corazones, Señor, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante, y lo creemos, Señor, en nuestra vida, que tú estás con nosotros como poderoso gigante, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la bendición que nos das de cada día levantarnos en tu nombre, Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque cada día nos das una oportunidad para enfrentarnos a esos gigantes en